Buenos días, estimada audiencia, público en general. Es un placer para mí. Mi nombre es Roberto Rosales, residente en Europea del Hospital Infantil de México, para presentar el día de hoy lo que sería el tercer día de este increíble congreso. Para el día de hoy tenemos pláticas espectaculares que son temas súper importantes, los cuales les van a servir a todos nosotros con bastante valor académico. El día de hoy, pues empezaremos con un simposio a cargo de la industria de Sanofi, donde vamos a ver lo que son las estrategias de vacunación en tiempos de COVID. Nuestra primera parte constará de lo que es la importancia y la recuperación de los esquemas de vacunación a cargo del doctor César Martínez. Es médico y pediatra infectólogo, egresado del Hospital Infantil de México y actualmente labora en el hospital adscrito del Hospital San Ángeles del Hospital Monterrey. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Roberto, por la presentación. Y es un gusto estar acá platicando con la gente ahí del Alma Mater, ahí del Hospital Infantil de México. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, el tiempo es corto. Entonces vamos a platicar sobre la recuperación de los esquemas de vacunación en tiempos de COVID. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses, de los apoyos recibidos y vamos a empezar. Esta es una línea del tiempo desde el siglo XIX, principio del siglo XIX, en relación con la expectativa de vida de nuestro país. Vean que la esperanza de vida en el año 1804, cuando salió la primera vacuna, estuvo la primera vacuna contra viruela disponible, era de 26 años. Yo creo que gran parte de los que estamos escuchando acá estaríamos ya en otro lado. Sin embargo, con el advenimiento de las mejoras en la salud, nuevas vacunas y un montón de acceso a la higiene y acceso a otras políticas de salud, la expectativa de vida, la esperanza de vida fue mejorando hasta en la actualidad estar cerca de los 80 años. Entonces, y eso en gran parte ha sido en virtud del desarrollo de vacunas. Algunas enfermedades incluso ya las hemos erradicado, como la polio, en gran parte del planeta, la difteria en nuestro país. Y ven acá, el sarampión en el 96 ya estaba eliminado. Sin embargo, en un momento más voy a mostrarles evidencia acá en México de que pues esa victoria no es cantada todavía. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, desde los años 80 que empezaron las grandes campañas de vacunación en nuestro país y estas coberturas amplias que hemos obtenido han permitido la disminución de una gran cantidad de enfermedades. Tosferina, hemófilos influenza tipo B, que ya prácticamente vemos 1 o 2 casos al año en nuestro país. Rabia en humanos, ya tenemos más de 10 años que no vemos rabia en humanos. Y otras enfermedades como tétano neonatal, que parecía que ya habíamos logrado, sin embargo, hace un par de semanas se acaba de reportar un caso de tétano neonatal en Baja California. Entonces, es por eso que necesitamos seguir manteniendo estas coberturas importantes, estas coberturas amplias. ¿A qué nos referimos? Bueno, hay un término que se llama R0, que quiere decir que cada persona que tiene esta enfermedad o que está enfermo de alguna de estos procesos infecciosos puede contagiar a una cierta cantidad de personas. Sarampión, si una persona tiene sarampión puede contagiar hasta 15 a 17 personas. Tosferina también es altamente contagiosa, poliomielitis es menos contagiosa y eso, la importancia de saber ese número, saber ese dato es conocer las coberturas que debemos de tener contra esa enfermedad para lograr esa inmunidad de rebaño que eventualmente lleve a la eliminación y posteriormente la erradicación de la enfermedad. Para entender un poquito mejor, aquí tenemos sarampión con un R0 entre 10 y 15 y necesitamos tener coberturas cercanas al 100% para alcanzar esta inmunidad de rebaño. Y en cambio, influenza, que tiene un R0 menor entre 3 y 4, tenemos que tener coberturas entre 40 y 70 para tener. Entonces, eso nos lleva a pensar que la disminución de coberturas aumenta el grupo de susceptibles y aumenta el riesgo de brotes. Por eso es más frecuente tener brotes, por ejemplo, de sarampión en algunas situaciones que de influenza, por ese número y por esa cobertura que tenemos.
El Plan de Acción Mundial de Vacunas que culminaba en este año, en el 2020, pero ya ven que este año 2020 ha sido bastante movido, establecía que todas estas enfermedades que son prevenibles por la aplicación de una vacuna, teníamos que alcanzar coberturas encima del 80%, arriba del 90% en algunas de ellas, para lograr una disminución importante de mortalidad. ¿De cuánta mortalidad? Por ejemplo, en el caso de sarampión, por cada 1,000 vacunas aplicadas con la primera dosis de sarampión, disminuimos la mortalidad en 16 personas menos muertas, igual el virus del papiloma y en menor proporción las demás enfermedades. Sin embargo, esto, con el advenimiento de la pandemia y con todo el rollo que hemos tenido en este año, pues vamos a quedar a deber bastante en este plan. Este es uno de los primeros avisos de la OMS a principios de esta pandemia, en donde mencionaban que cerca de 80 millones de niños menores de 1 año corrían el riesgo de contraer enfermedades como difteria, sarampión y polio como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, este dato ya lo conocíamos en alguna medida desde el año pasado. Esta es una gráfica del año pasado en donde mencionaban que alrededor de 20 millones de niños podrían estar con disminución de la cobertura vacunal o menos vacunas aplicadas, y eso podría llevar a que estos niños pudieran enfermar. Ellos ponían o metían en un grupo 10 países que contaban para el 62% de estos niños no protegidos, y desafortunadamente México contaba por 500,000 de niños para este grupo, por esa disminución de coberturas que ya veíamos o que ya habíamos encontrado anteriormente. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, este esfuerzo que hemos hecho nosotros acá en Monterrey, vean que esta fecha del 20 de febrero, unos días antes de que apareciera el primer caso de coronavirus acá en nuestro país, lanzamos aquí para la utilización de los pediatras acá en Monterrey este esquema de vacunación, que no es exclusivo de nosotros, sin embargo lo quisimos lanzar primero acá, para una cobertura más amplia con todos los biológicos disponibles en nuestro país. Sin embargo, bueno, eso ha quedado de ver bastante, como ya comenté. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Michigan en Estados Unidos, en donde los primeros meses hasta mayo de este año vimos una disminución de la cobertura, en este caso en los niños de 5 meses, del 67% al 50%, una disminución del 17%. Otro ejemplo veíamos en relación con la aplicación de vacunas de sarampión, cuánto había disminuido la aplicación de vacunas de sarampión, y veíamos que en pacientes menores de 24 meses la disminución es del 52%, en mayores de 2 años hasta el 90% menos vacunas de sarampión se estaban aplicando. En Inglaterra, otro ejemplo de esta disminución ocurrió con ejemplificando con vacuna hexavalente, una disminución del 7%, una disminución del 20% en las primeras dosis de sarampión. Sin embargo, vean en los cuadros rojos que ellos se recuperaron rápidamente en las siguientes semanas, establecieron estrategias de recuperación de aplicación de vacunas, y eso llevó a eso, a que mejorara la cobertura. En México tenemos el Observatorio Mexicano de Vacunación, el cual conjunta estos 17 estados, de los cuales actualmente están reportando solamente Campeche, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, los cuales tienen en la base, en la corte, alrededor de 2,5 millones de niños. Esta es la distribución de edades y esta es la distribución de las derechohabiencia. Y lo que encontramos es esto. Vámonos a las barras azules en todas las gráficas que les voy a mostrar, en donde la vacuna de BCG comparamos al 31 de diciembre. Vean que no teníamos coberturas ideales, arriba del 90% con BCG, teníamos alrededor del 85%, y para el 31 de octubre, que son los datos más recientes que tenemos una cobertura del 46% en menores de 1 año. En el caso de vacuna hepatitis B, también hemos tenido disminución de la cobertura conforme avanza la dosis que se aplica. Sin embargo, hemos tenido un repunte en las mismas, pero si vemos la tercera dosis de hepatitis, tenemos solamente una cobertura de la mitad de los niños, al igual que la vacuna pentavalente. Vean que para el 31 de octubre, solamente el 50% de los niños al año de edad que deben de tener la tercera dosis de pentavalente, solamente la mitad tenía esa dosis. Si nos vamos con rotavirus, todos sabemos la problemática con rotavirus, que han disminuido la cobertura en relación con la disminución de la disponibilidad de la vacuna. Vean, coberturas con la tercera dosis de rotavirus del 12%. Uno de los problemas de rotavirus es que es una vacuna que no se puede poner a más edad, hasta los 8 meses es la última dosis que podemos aplicar, por lo tanto este 12% se va a quedar ahí. Hexavalente, pentavalente, hexavalente, podemos recuperar dosis, al igual que neumococo en este caso, sin embargo rotavirus no.
Neumococo tenemos cobertura del 65% y cuando vemos niños de 2 años o hasta los 2 años, aumentan discretamente las coberturas para BCG al 80%, para hepatitis B se queda más o menos igual, 56%, y vean rotavirus, perdón, este es hexavalente para la 4ª dosis, la dosis que tenemos que poner al año y medio de vida, encontramos que solamente el 13% de los niños han recibido esa dosis. Entonces, tenemos una cobertura desafortunadamente muy baja en nuestros niños hasta los 2 años. Con neumococo, vemos que solamente una tercera parte tiene las 3 dosis de neumococo, es decir, la revacunación al año de edad. Cuando el niño cumple 2 años, solamente una tercera parte tiene vacuna contra neumococo. Cuando vemos sarampión, vean que sí, el 31 de octubre, una tercera parte aproximadamente tenemos cobertura para sarampión, pero vean el 31 de diciembre. El 31 de diciembre ya veníamos arrastrando esas coberturas bajas con sarampión. Cuando hablamos en conjunto, todas las vacunas que debe tener un niño al cumplir el año de edad, encontramos que solamente el 10% tiene el esquema básico, que son 12 vacunas. Cuando hablamos de 2 años, vemos que solamente el 20% y el 44% hasta mayores. Necesitamos aumentar las coberturas en función de que aumentando las coberturas vamos a conseguir que una gran mayoría de pacientes estén protegidos de manera indirecta por esta inmunidad de rebaño que ocurre. El caso de sarampión hay en todo el planeta, en todos los países se reportan casos de sarampión. En las Américas hemos visto un repunte en el 2018, 2019. En México no teníamos un repunte importante desde los años 90 y todos los demás casos, los años estaban en ceros. Sin embargo, ocurrió esto. Este es el año 2020 en donde hubo ese gran brote de sarampión en los primeros meses, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, encontrando que la gran mayoría de los pacientes eran menores de 4 años y una gran mayoría de los pacientes, el 80%, sumando los que no estaban vacunados, 69%, más los que no se podían vacunar, el 11%, porque no habían cumplido el año de edad, eran 80% de personas no vacunadas los que enfermaron. El caso de varicela, vean que varicela se presenta de manera cíclica cada 2 o 3 años estos repuntes y sabemos que varicela se presenta o tiene incidencia relacionada con la estación, acabando la primavera, acabando el invierno, empezando la primavera. Varicela había disminuido importantemente por estas altas estas coberturas que teníamos en niños con la aplicación en las guarderías. Sin embargo, encontramos que todos nuestros niños están guardados, no están yendo a las guarderías, pero no se están vacunando tampoco. Y al no vacunarse, cuando vuelvan a las guarderías, van a tener una protección, una seroprevalencia menor que 40-45% en menores de 5 años, y al tener una seroprevalencia menor, una protección menor, va a haber un mayor riesgo de presentar brotes también por varicela. Entonces, nuestras guarderías van a ser un caldo de cultivo para niños con varicela, con sarampión, con tosferina, con estas enfermedades que ya habíamos logrado no eliminar, pero sí controlar. De influenza no entro en detalles porque va a hablar más adelante el doctor Sarbelio. ¿Y cuáles son las estrategias? Bueno, las estrategias son, en los niños recién nacidos, lo que tenemos que hacer es seguir vacunando. Oye, es que la mujer es embarazada o llegó con coronavirus positivo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir vacunando a nuestros niños con BCG y hepatitis al nacimiento, como normalmente se indica. Estrategias, independizar en lo posible los sitios de vacunación de otras actividades, no mezclar hospitales COVID o áreas COVID con sitios donde se vacuna, separar estas áreas como comenté, y el punto 3 y el punto 4 van de la mano, en donde tenemos que integrar la vacunación a otras actividades de prevención. Todo el mundo vemos en la televisión que salen nuestras autoridades a decir el COVID y cuántas personas hay con COVID y todo lo que tiene que ver con COVID, pero no hablan de vacunas. Hablan de la vacuna de COVID, pero no hablan de las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país para aumentar o mejorar esa cobertura. Entonces, tenemos que meter en el discurso de nuestras autoridades la vacunación y la actualización de la vacunación, continuar con la vacunación intramural, pero favorecer también probablemente la vacunación extramural, que se complica un poco dependiendo del semáforo de COVID que tengamos en la comunidad. La vacunación en iglesias o la vacunación en escuelas, como anteriormente lo hacíamos, probablemente sea algo que podamos hacer para sacar las vacunas de los hospitales, que es la causa por las que las personas no van a vacunarse. No perder oportunidades de vacunación, el uso de vacunas combinadas, definir estrategias distintas dependiendo, no es lo mismo vacunar en el norte de la República que en el centro o en el sur. Entonces, cada área geográfica tiene que definir sus estrategias y el rol de los médicos privados. Y finalmente los esquemas acelerados. Estas son las vacunas prioritarias. Influenza, van a entrar más en detalle un poco más adelante.
la vacunación contra neumococo en adultos mayores, sarampión, no olvidemos sarampión. Tenemos coberturas de una tercera parte de nuestros niños hasta los 2 años. Los adultos tenemos coberturas sumamente bajas y ya tuvimos un brote de sarampión y está latente ahí que nuevamente vuelve a aparecer. Polio, continuar con la aplicación de vacuna hexavalente que contiene polio y TDPA en las mujeres embarazadas. Esta es la población prioritaria, que son lo que ya comenté, recién nacidos, hay que seguir vacunando, menores de 5 años, obligatorio en estos niños. Nosotros como trabajadores de la salud debemos de tener mínimo triple viral, influenza y TDPA. Y más, TDPA en todos nosotros que estamos en contacto con niños, personas con comorbilidades, embarazadas y finalmente trabajadores de actividades esenciales, que es eso, ese es un rubro que agregó la OMS. Los trabajadores de actividades esenciales no somos solamente los médicos, las enfermeras, el personal de hospital, son los policías que están coordinando las calles, son otro tipo de personas que brindan atención sin necesariamente estar en contacto con personas enfermas. Y finalmente, siempre ha habido preguntas de qué hacer en las personas que ya se infectaron por coronavirus, y yo ya tuve coronavirus, sobreviví. ¿Qué hay que hacer con esto? Lo que tenemos que hacer es esperar, perdón, si solamente fue contacto, se recomienda, estas son recomendaciones de expertos, esperar 14 días y si sigue así. Estamos sobre el tiempo. En el caso de antecedente de haber estado enfermo de COVID, no existe una recomendación basada en evidencia, sin embargo, la recomendación de expertos es que si tuviste una enfermedad grave por COVID, estuviste en hospital y necesitaste apoyo en el hospital, esperar entre 4 y 6 semanas para aplicar la vacuna. Dentro de las 10 reglas de la vacunación, los esquemas acelerados, como ya comenté, no voy a entrar en mucho detalle acá, sin embargo, a lo que vamos con los esquemas acelerados es que el intervalo entre la siguiente dosis de las vacunas que ya se aplicaron, en el caso de que se hayan dilatado, se hayan prolongado la aplicación de las vacunas, lo que tenemos que hacer es aplicarlas en el menor tiempo posible. Y, por ejemplo, cuando hablamos de vacuna hexavalente, podemos aplicar la vacuna cada mes, en lugar de esperar los 2 meses que el esquema original se recomienda. Cada vacuna tiene sus recomendaciones particulares, sin embargo, como regla general, entre una dosis y la siguiente dosis de la misma vacuna, se puede esperar, el tiempo mínimo son 4 semanas, 1 mes, y por lo tanto se pueden acelerar estos esquemas para actualizarlos lo más pronto posible. Y las conclusiones es que estamos viviendo una situación epidemiológica como nunca la ha vivido nuestra generación. Nuestra cultura de vacunación, como ya lo vimos, nos ha llevado a la erradicación, eliminación o la disminución de muchas de estas enfermedades y la prevención de complicaciones y muertes. Todo este esfuerzo que hemos logrado en el transcurso de más de 50, 60 años de estar vacunando, se puede venir abajo o se puede comprometer debido a la problemática relacionada con la pandemia. Estamos en tiempos de poder prevenir brotes o la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación. Ya sabemos el problema, ya identificamos las áreas de oportunidad y sabemos así también las respuestas y necesitamos establecer estas estrategias para salir adelante y que no se nos vengan estas enfermedades prevenidas por vacunación en el momento en que nuestros niños salgan a la calle y vuelvan a las escuelas y las guarderías. Con esto concluyo y nuevamente agradezco a los organizadores por su invitación y cedo la palabra. Gracias. Buenos días. Continuando con el Congreso y parte del simposio, estaremos ahorita en la plática Influenza y edad escolar, la importancia de la vacunación. Esta plática estará parte de una gran, excelente médico y persona, el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, pediatra infectólogo y egresado del Instituto Nacional de Pediatría, con maestría y doctorado en Ciencias de la Salud del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y actualmente director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es un honor tener al doctor Sarbelio en esta mañana. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por haberme invitado a participar con ustedes. Me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. Soy un miembro de la gran familia HIM y estoy orgulloso de portar esta camiseta. Vamos a hablar de la influenza en edad escolar y la vacunación, por consiguiente, tiene ciertas características especiales correspondientes a las diferentes en cuanto a la edad. Primero vamos a hablar de cuál es el problema de la influenza, vamos a hablar un poquito de la epidemiología, de vacunación universal, vamos a ver algunas diferencias de la influenza en el niño
el grupo estratégico de vacunación, que son los escolares, y al final vamos a concluir. Bueno, entonces sabemos que la influenza tiene tanto síntomas pulmonares como extrapulmonares. Tenemos alteraciones neurológicas, gastrointestinales y musculoesqueléticas, además de las respiratorias que ya conocemos, y lo mismo complicaciones, tenemos complicaciones cardíacas y exacerbación de las cardíacas que ya existían antes, al igual que neurológicas como síndrome de Guillain-Barré, respiratorias altas diferentes a infección respiratoria, a gripa y neumonía, también complicaciones en el embarazo, por lo cual la mujer es un alto grupo de riesgo, y también el feto, porque puede nacer prematuro, tener problemas de crecimiento y de desarrollo, y alteraciones musculoesqueléticas como la miositis y la rhabdomiólisis. Ahora, la carga de enfermedad es muy importante. En México a nivel mundial, ocupa la 6ª causa de neumonías adquiridas en la comunidad. Esto visto en estudios en la Unión Americana, pero también en México tenemos estudios. En el estudio de la Red para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas, donde participa el Hospital Infantil de México, influenza A y B y no tipificable ocupa la 4ª parte, solamente superado por virus inicial respiratorio, rinovirus y metaneumovirus. Y en otro estudio en el que lo que se toma en cuenta es neumonía adquirida en la comunidad, no enfermedad similar a influenza, de la doctora Rosa María Wong, que es multicéntrico en varios estados de la República, en varios hospitales generales, también ocupa el 4º lugar en cuanto a las causas de neumonía adquirida en la comunidad. Sabemos que todas las infecciones respiratorias nos pueden causar todos los síndromes respiratorios. Sabemos que en neumonía predomina rinovirus y sincicial respiratorio. El principal exacerbante del asma y que causa sibilancias es rinovirus, por supuesto que ocasionado inicialmente por virus sincicial respiratorio. El rey de las bronquiolitis es el sincicial respiratorio, el que más promueve otitis media sincicial respiratorio. Pero ¿cuál es el más febril? Y en estos tiempos de COVID, que nos ayuda más a hacer el diagnóstico diferencial, influenza, por supuesto. Entre el 89 y 94%, ya sea influenza A o B, son las infecciones virales más febriles, seguidas del adenovirus, que son las causas, que es causa de faringoamigdalitis, la mayoría de las faringoamigdalitis que erróneamente les damos antibiótico. La vacuna de influenza debe de ser universal. Tenemos grupos de mayor riesgo, los menores de 2 años y los mayores de 65 años, pacientes que tienen enfermedades crónicas, incluyendo cardiovasculares, hepáticas, pulmonares, neurológicas, pacientes que están postrados, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que están en casas de cuidado crónico, usuarios de acetil salicílico por la asociación con síndrome de Reye, personas con obesidad extrema, que es una de las pandemias del momento, y por supuesto la mujer embarazada. Y si nosotros comparamos con lo que ocurre en los adultos, en casi todas es más común que el paciente con comorbilidades adquiere influenza. En el niño es más frecuente. Si nosotros vemos en la parte de abajo, donde dice sin condición conocida, o sea, previamente sano, es más frecuente en los niños. Los adultos casi por fuerza requieren alguna comorbilidad. Ahora, vamos a ver algunas diferencias de influenza en el niño. Este es un estudio finlandés en el que se analizan 365 niños con influenza y sin influenza. Y vemos cómo el hallazgo clínico más sensible de todos es la presencia de fiebre en todos los niños, y esto es más común en niños mayores de 3 años. Esto seguido de algunos otros síndromes de datos de infección respiratoria alta. Si nosotros vamos cuál es el signo más sensible y el más específico, con mucho el más sensible es la fiebre, cualquier grado de fiebre, seguido de rinitis y tos. Pero ¿cuál es más específico? Quiero decirles que la fiebre mayor de 40 me da un 98% de especificidad, y solamente va seguido de los síntomas constitucionales como deterioro del estado general, la presencia de datos de enfermedad respiratoria baja. Ahora les quiero mostrar un estudio que desmiente y desmitifica mucho lo que se piensa de influenza. Casi siempre se piensa que influenza A es muchísimo más grave, pero echémosle un ojo a la población pediátrica. Es un estudio canadiense donde se compara 2.500 niños, cerca de 2.500 con influenza A y 1.500 con influenza B. Esto previo y posterior a la pandemia de 2009 para que realmente sea significativo. Y fíjense que complicaciones sistémicas como la cefalea es más común, casi el triple en influenza B.
Otras complicaciones no respiratorias, bueno, síntomas no respiratorios como mialgias y artralgias superan en mucho influenza B sobre influenza A. Y complicaciones no respiratorias, por ejemplo, la miositis la vemos hasta 7 veces más frecuente en influenza B que en influenza A. Y en este grupo pediátrico, la mortalidad por influenza, normalmente cuando vemos estadísticas globales, pues infla más hacia influenza A y sobre todo H1N1 porque depende más de la población adulta. Pero si nada más tomáramos en cuenta la población pediátrica, en este estudio la mortalidad atribuible a influenza y a todas las causas se triplica por parte de influenza B. Ahora, este es un estudio hecho en China, Taipei, donde se comparan cuáles son las causas de influenza en los adultos en relación con los niños. Y si ustedes ven lo sombreado en azul, son todas las comorbilidades que básicamente consideramos factores de riesgo para influenza que ocurren en el adulto, mientras que estas las vemos ausentes en la población pediátrica, lo que denota que es una enfermedad en el niño, sobre todo en el niño previamente sano. Este es un estudio español de todos los niños que acudieron a influenza, que acudieron a urgencias por influenza, y fíjense cómo la principal causa es porque los niños acuden a influencias por dificultad respiratoria, y el 62% no tienen ninguna comorbilidad. Las principales causas por las que acuden es fiebre y síntomas respiratorios. ¿Y ahora qué pasa en el Hospital Infantil de México? Un grupo de cerca de 5,000 niños con infecciones respiratorias, seguidos durante 5 años, en 356 se identificó influenza, 252 correspondieron a síndrome respiratorio agudo por influenza y 104 fueron adquiridas en el hospital. Nosotros vemos, al igual que ocurre en la población mundial, el pico invernal, que es muy importante. Afortunadamente logramos diferenciar entre influenza B Victoria e influenza B Yamagata. Fíjense algunos datos muy importantes. Comorbilidades que se presentan más en edades más tardías son más frecuentes asociadas a influenza en la población de escolares y adolescentes, mientras que las alteraciones vasculares que hicieron que los pacientes que tuvieron influenza hicieron que se hospitalizaran, ocurren en el grupo más pequeño de edad. Lo mismo, la influenza H1N1 fue mayor causa de hospitalización en los niños menores, mientras que H3N2 en los escolares y en los adolescentes. En el grupo donde presentamos más coinfecciones virales y sobre todo a expensas de virus sincicial respiratorio fue en el grupo de los menores de 1 año, que también fueron el grupo que requirió más de apoyo mecánico a la ventilación, ¿sí? Algunas características que hicieron que fuera más frecuente en algún grupo de edad: los niños más pequeños presentaban más irritabilidad y más dificultad respiratoria que los otros niños, mientras que síntomas que se manifiestan más oralmente, como la odinofagia, pues fue más presente, o por lo menos lo refirieron más los niños que tenían más capacidad de referirlo, que son los escolares y los adolescentes, ¿sí? Algo que es bien importante, las diferencias entre la influenza nosocomial y la influenza comunitaria, con mucho, los pacientes que tenían comorbilidades fueron los que tuvieron influenza nosocomial, ya que estando hospitalizados por otra causa, al estar en contacto con pacientes hospitalizados con influenza, fue que adquirieron la enfermedad. Quienes tuvieron mayor estancia hospitalaria, pues los niños menores de 1 año, ¿sí? Quienes tuvieron más tiempo en UTIP, el grupo de 1 a 4 años. Ahora, sobre la sobrevida global, los datos que fueron de mayor, de más mal pronóstico fue disociación tóraco-abdominal, hipotensión y cianosis. Ahora vamos a hablar de un grupo estratégico al que tenemos que vacunar. Si nosotros sabemos que el grupo escolar no pertenece a la población de más riesgo, la población de más riesgo son los menores de 2 años y el grupo mayor de 65 años, pero vamos a ver unas características muy importantes. La carga de enfermedad en lactantes y ancianos es muy conocida, pero se conoce muy poquito del grupo en edad escolar. Lo que sí es que no es nada despreciable: 10% de los niños de 5 a 17 años de edad cooperan con 22,000 días hospitalización en los Estados Unidos y generan cerca de 4 millones de consultas anuales con una carga económica de 1.5 billones de dólares. Pero ¿qué características
a este grupo de edad. Los escolares son el vector más importante de la transmisión comunitaria de influenza. Los niños de 5 a 18 años tienen una tasa de ataque 30 a 50%, mientras que el niño pequeño la tiene de 15% y el anciano de 5 a 10%. La extracción viral es en mayor cantidad durante tiempo más prolongado, por lo cual el que se infecte el niño es la forma perfecta de inicio y esparcimiento de la enfermedad. Se infectan al inicio de la temporada y tienen un contacto social de alta intensidad, ya que este niño va con su primito que tiene leucemia, va con su hermanito que es neonato, va al centro comercial y contagia a los jóvenes, va a contagiar a su abuelita o a su hermana o a su prima o a su mamá con que esté embarazada, ¿sí? Ahora, fíjense lo que pasó en Japón. En Japón anteriormente se vacunaba, si nosotros lo vemos de color rojo a la derecha, vemos, perdón, a la izquierda, cómo la edad en que se pone vacuna de influenza a los escolares era mucho menor la prevalencia de influenza que en los Estados Unidos. Conforme la vacunación empezó a hacerse universal en Estados Unidos y en Japón dejó de vacunarse a este grupo porque no era el grupo de mayor mortalidad, empieza a diferenciarse la curva. Fíjense, aquí se ve más explícito. Vemos en Japón, para neumonía e influenza y neumonía por todas las causas, cómo hay un descenso en el momento en que se empieza a vacunar a los escolares, mientras que en Estados Unidos siempre era alta. Ahora, fíjense qué pasa. Las barras son las dosis vacunadas aplicadas de vacuna de influenza y la línea quebrada pues son los casos de influenza. Entonces vemos en Japón cómo en el momento en que se vacuna disminuye la influenza. Y en Estados Unidos, como nunca se había vacunado a escolares, pues permanece estable. Pero fíjense, al final, lo que sale del cuadro, conforme se deja de vacunar escolares en Japón, aumenta la incidencia, mientras que en Estados Unidos, conforme va creciendo la vacunación universal, disminuye la influenza en los escolares. En un estudio de vigilancia activa de niños vacunados como no vacunados, fíjense cómo uno de los factores más importantes, los grupos son muy similares, la única diferencia sería el estado de desventaja económica. En este grupo, en este estudio, a un grupo de escuelas se vacunó y a otro grupo no se vacunó. Vemos en las barras azules los niños que van al centro de salud y en las barras rojas el grupo que se vacunó. Fíjense cómo el porcentaje de vacunación, bueno, es de un estudio controlado, es mayor en las escuelas intervenidas. Pero ahora, ¿qué pasa con la incidencia? La influenza en este año es muy alta, acuérdense que son escolares, por lo cual rinovirus, enterovirus, adenovirus, sincicial es baja. Pero ¿qué pasa en las escuelas control? En las escuelas que no se vacunaron, la influenza es muchísimo más alta y vemos de color azul las infecciones respiratorias no secundarias influenza. Y en las escuelas intervenidas, ¿cómo baja influenza? A la mitad. Y si vemos que estas escuelas fueron unas muy intervenidas y otras parcialmente intervenidas, en las escuelas control tenemos los porcentajes más altos de influenza, las escuelas que tuvieron 30% de cobertura menor y en las de 50% de cobertura todavía mucho más baja. Este es un estudio que se hizo en Japón, donde se estudiaron 13,000 niños de 29 escuelas que salieron positivos a influenza y se compararon 4 maniobras: la vacunación, el uso de cubrebocas, la proporción de lavado de manos y las gárgaras con agua. Y vemos cómo, lo que se acerca a la parte inferior y hacia la derecha es la de mayor protección, y vemos cómo la vacunación es una medida que supera a cualquier otra, ¿sí? Ahora, este es un estudio donde se ven cuáles son las principales características que tienen los niños para ser vacunados. El haber tenido una enfermedad subyacente y el haber tenido vacunación en la estación previa es lo que hace más a los niños vacunarse en Japón. Ahora, en cuanto a la aparición de la enfermedad, qué tan pronto se presenta en cada grupo de edad, nosotros vemos la comparación entre niños de 0 a 5 años de edad y niños y adultos, cómo aparece, hay una diferencia muy importante en cuanto al tiempo de aparición, lo mismo entre los niños escolares y la población adulta. Entonces, en este estudio se demuestra cómo
los niños pequeños y los escolares son los que primero se infectan en una temporada de influenza. Ahora, este es otro estudio. Este estudio se llevó a cabo en China, donde se comparan los niños que no tuvieron ningún síntoma con los niños que tuvieron un solo síntoma y los niños que tuvieron más de un síntoma. Y lo que se va a ver es el tiempo en que se excreta el virus y cómo va de la mano. El niño asintomático excreta mucho menor el virus y el niño más sintomático es el que lo excreta más, ¿sí? Aquí vemos cuando lo diferenciamos entre H1N1, H3N2, influenza B y coinfección con otro virus, como el grupo de edad que durante mayor tiempo excreta el virus, que es el sombreado de rojo, que llega hasta los 20 días, es el niño, es el niño escolar, ¿sí? Ahora, este es un estudio llevado a cabo en Japón, donde se comparan los niños de primaria con los niños de secundaria y cuál es el número, cuáles son los que tuvieron más influenza. El 98% de los niños que acuden a la primaria y secundaria en comparación con otros niños son los que lo presentan, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces, igual aquí en esta curva epidemiológica, ¿cuál es el grupo de edad que tiene más casos de influenza? El grupo de 10 a 19 años. ¿Cuál es, desde el punto de vista escolar, el de primaria y el de secundaria? Por lo cual es la población blanco. Aquí vemos un metaanálisis en el que se analizan los estudios en que se vacunó a escolares y de qué manera influye en otros grupos poblacionales, y en su mayoría todo corresponde hacia la protección indirecta de los niños. Vemos en este diagrama de Forest cómo la mayoría va hacia el lado de protección versus el de no protección. Entonces, ¿qué concluimos? Que la influenza es una enfermedad respiratoria complicada, sistémica. Tenemos una gran morbimortalidad en todo el mundo y grupos de edad. Afecta a niños previamente sanos. Las comorbilidades empeoran en la evolución. Los escolares, a pesar de no ser un grupo mayor de morbimortalidad, tienen un papel muy importante en la transmisión. La vacuna en escolares puede influir indirectamente en la protección contra la influenza en otros grupos de edad. Bueno, y queda la pregunta, ¿y qué onda con el COVID? La presentación es menos grave que en adultos, generalmente es asintomática y todo el grupo pediátrico puede ser susceptible. Se transmite por aerosoles, superficies, fecal oral, la mayoría por clústeres familiares. Generalmente los niños no inician la infección, a diferencia de influenza. Los asintomáticos pueden dispersar la enfermedad y se ha identificado que puede haber transmisión perinatal. Riesgos de enfermedad grave son los neonatos y los menores de 1 año, a diferencia, similar a influenza, pero la edad neonatal en influenza no es tan importante. La presentación grave es más en varones, es más frecuente cuando hay una condición predisponente. Y la inmunidad protectora, se ha visto que hay mayor respuesta inmune a hepatitis B y VPH en los niños. Cuando se pone más pequeño, influenza no sería SARS no sería una diferencia. Hay diferente expresión de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, no se presentan igual, no se expresan igual en los niños pequeños. Hay una menor respuesta inmune aberrante, o sea, que se dispare la cascada de las citocinas, la coagulación, como ocurre en los adultos. Hay mayor inmunidad cruzada con los coronavirus no SARS, y se ha visto que los modelos de simios, los monos más viejos son más susceptibles a SARS-CoV-1. Entonces, estas son las diferencias que tenemos con COVID con respecto a influenza. Esto es todo lo que decir. Muchas gracias. Fíjense cómo los superhéroes escolares van a contagiar a los viejitos, a los niños, a los minusválidos y a los desamparados. Muchas gracias. Continuando con el excelente simposio a cargo de vacunas, por el punto número 3 estará a cargo el papel de las vacunas en la disminución de la resistencia antimicrobiana. Tenemos el agrado y el honor de presentar al doctor Rodolfo Norberto Jiménez Juárez, pediatra e infectólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe del Departamento de Infectología de Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Queda con usted el doctor Jiménez. Hola, muy buenos días. Vamos a terminar este simposio con este tópico sobre el papel de las vacunas en la disminución de la resistencia a los antibióticos.
Ese es un tópico que la resistencia antimicrobiana es uno de los tópicos más importantes, probablemente, que se ha dejado un poquito de lado ahora con COVID-19, pero que aparte COVID-19 también le está pegando por el uso de los antimicrobianos que una infección viral está ocasionando en el paciente crítico. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, las interacciones entre la resistencia a los antibióticos y cómo las vacunas pueden ayudar a combatir la resistencia a los antibióticos, que potencialmente puede ocasionar muchísimas muertes para 2050 si no hacemos algo. Lo primero es la parte de la génesis de la resistencia bacteriana. Lo que quiero compartirles en este slide, al final, independientemente de los números que están ahí, es que la génesis es una situación adaptativa. Las bacterias llevan millones de años en el mundo y se han adaptado a convivir en sus ambientes, y para ello necesitan formas de convivencia. Entre otras formas, tenían que aprender a defenderse, por así decirlo, de otras bacterias que como tal producen antibióticos, como la penicilina, ¿no? Como algunos hongos que producen penicilina, y entonces, aun cuando no haya contacto con el mundo occidental, con el consumo de antibióticos, en bibliotecas metagenómicas, en heces, por ejemplo, aun cuando ninguna bacteria resistente fuera resistente in vitro, lo que normalmente se hace en el laboratorio, sí se detectan 8 genes de resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, el primer punto es, la resistencia bacteriana existe como tal en la naturaleza y es parte del proceso evolutivo de las bacterias. El segundo punto es que nosotros vamos a estar acelerando esa evolución. La evolución que se va a seguir teniendo con que van a tener las bacterias es por la presión a los antibióticos. Cuando nosotros tratamos a un individuo que tiene algunas cepas resistentes a los antibióticos, lo que va a hacer es que poco a poco se vaya esparciendo esa cepa, hasta que al cabo de algún tiempo esa cepa se va a hacer prevalente en todo el hospital. Clásicamente es lo que se ve en los hospitales. Por ejemplo, cuando llega un paciente, incluso trasladado de otra unidad, llega con una bacteria multirogo resistente, se trata a ese paciente, se seleccionan las cepas, y al término de unos meses, y si ese paciente no fue adecuadamente manejado para evitar que quede la bacteria en las superficies, por ejemplo, vamos a tener endémico Acinetobacter baumannii o enterococo resistente a vancomicina, como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer que se hagan endémicas. La otra situación es que hay una clara correlación entre el consumo de antibióticos y las cepas que son resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, en este estudio en Taiwán hay una correlación casi perfecta, la R cuadrada es de 0.86, en donde ustedes pueden ver que prácticamente hay una linealidad entre el consumo de antibióticos de carbapenémicos con actividad antipseudomonas, es decir, meropenem o imipenem, y las tasas de infecciones por Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenémicos. Y esto también se ha repetido en otros estudios, pero también se ha repetido, por ejemplo, en la comunidad. El neumococo, que es una de las bacterias que más preocupan al pediatra, por ejemplo, lo que se ve es aquí como el consumo de la penicilina medido en Europa se correlaciona casi en forma perfecta también con la posibilidad de tener en la garganta como portador un Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Y esto es muy claro que esto es responsabilidad de nosotros, por eso tenemos que poder diferenciar las infecciones virales de las bacterianas o ayudarnos de diferentes estrategias, porque lo que pasa es que no estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido. En ese estudio de hace un año se evaluaron las prescripciones de niños y adultos por infecciones respiratorias agudas en Holanda e Israel. Hubo un panel de expertos que catalogaron a las infecciones respiratorias altas como virales o bacterianas o no infecciosas o no concluyentes, y aparte se realizó la detección de virus respiratorios. Y lo que se observa aquí es que en términos generales, en la parte de niños, más o menos un 30 y 40%, un 40% de los niños usan antibióticos aun cuando la infección sea viral. Entonces, nosotros como pediatras tendríamos que ser capaces de reducir esa parte en el consumo de antibióticos con las características clínicas que nos presentan los niños. En el adulto es todavía más dramático, porque aparte, aquí prácticamente todos los adultos están siendo tratados con antibióticos aun cuando tienen una infección viral. Entonces, por lo tanto, esto nosotros lo que estamos haciendo es acelerar. Cuando nosotros vemos cuál es el efecto de esta práctica, por ejemplo, es que cada vez se van reduciendo más las opciones terapéuticas de los antibióticos.
Por una parte, se han reducido los descubrimientos de nuevos antibióticos, pero por otra parte, los nuevos antibióticos que son lanzados al mercado cada vez tienen una vida útil más corta. El último ejemplo, por ejemplo, es ceftarolina para Staphylococcus aureus. Se lanza por ahí de 2010 y para 2012 ya hay una cepa reportada como resistente. Los carbapenémicos fueron el último que tuvieron una vida media razonablemente buena. Se descubren en 1900, se lanzan al mercado en el 85 más o menos, 84, y las primeras cepas de enterobacterias resistentes a carbapenémicos se describen hacia 1997-1998, pero ahora estamos en la era de lo que acá pueden ver abajo a la derecha, como Pseudomonas y Acinetobacter resistente a todas las clases de antibióticos. Por lo tanto, es una urgencia que limitemos la utilización de los antibióticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las vacunas? El siguiente aspecto es que las vacunas van a disminuir el consumo de los antimicrobianos en forma importante. Por una parte, las infecciones prevenibles por vacunación van a favorecer que se usen antibióticos, incluyendo las infecciones virales. Como prototipo voy a utilizar al virus de la influenza. En este caso, el virus de la influenza, nosotros sabemos que hay una proporción de coinfecciones. Este es un metaanálisis de frecuentista que lo que dice es que el 20% aproximadamente tienen una coinfección por bacterias, principalmente por neumococo y por Staphylococcus aureus. ¿Sí? Y también hay una tasa de sujetos que llegan graves y que por guías de práctica clínica se tienen que tratar con antibióticos. En este sentido, si nosotros podemos inmunizar en forma poblacional con influenza, se va a asociar al consumo de antibióticos. Este estudio es lo que demuestra que en todas las edades disminuye el consumo de antibióticos de macrólidos y de cefalosporinas. En los adultos disminuye las penicilinas de amplio espectro, en los adultos también las fluoroquinolonas y en todos los grupos de edad las penicilinas de espectro reducido y aminoglucósidos. Aminoglucósidos no tendría que utilizarse, pero es una situación real. Entonces, la inmunización poblacional contra influenza, el 10% de su incremento poblacional ocasiona una disminución del 6.5% en el consumo de antibióticos, y el incremento en la cobertura de vacunación en niños disminuye 15% y en el anciano 12% aproximadamente. También lo que ocasiona la vacuna de influenza es que en el ámbito hospitalario es que a mayor tasa de vacunación en el personal de la salud, menor número de infecciones nosocomiales y menor uso de antibióticos a nivel hospitalario. En este estudio donde se evaluó la efectividad de la vacuna para disminuir el uso de antibióticos, la efectividad contra infección respiratoria alta fue del 35% y previene 1 de cada 25 prescripciones de antibióticos. Y con otras vacunas, por ejemplo, la vacuna conjugada de neumococo, también se calcula que disminuye aproximadamente alrededor de un 6%. Aquí lo pueden ver por año cómo va disminuyendo en cada grupo de edad, esto es en meses, la utilización de los antibióticos y en términos generales ocasiona una reducción aproximadamente del 6%. El efecto global fue del 5.8% y contra otitis media aguda fue del 21%. Cuando hacen una estimación global de los casos prevenibles que ocupan antibióticos, las vacunas conjugadas, ya sea la 10 o la 13 valente, ocasiona un 20% de protección para eventos de infección respiratorias tratadas con antibióticos, y rotavirus confiere una protección de casi 12% para los eventos de diarreas tratadas con antibióticos. Bajo las coberturas actuales, que lamentablemente han bajado durante la pandemia, se calcula que a nivel mundial se previenen 23 millones de enfermedades tratadas con antibióticos. Y eso es parte de la lucha contra la resistencia bacteriana. En este sentido, un retraso en la vacunación podría ocasionar que se den más antibióticos y que puedan estar ocasionando eso, ¿sí? La otra situación es que van a prevenir, al prevenir infecciones, se previene el uso de antibióticos, y si se previenen usos de antibióticos, se van a prevenir infectados con bacterias multiresistentes. Y esto se logra porque se eliminan infecciones. Hemófilos influenza tipo B en Estados Unidos, pueden ver cómo se cae. México prácticamente ya no reporta enfermedad invasiva por hemófilos influenza tipo B, es muy esporádico que se ocasione. Meningitis bacteriana, es muy claro cómo se ha bajado después de la vacunación contra la 7 valente y incluso con la vacuna meningocóxica.
Y si se comparan las eras previas a la vacuna conjugada de neumococo contra la era de vacuna conjugada, vean cómo ha caído la resistencia en los aislamientos de resistencia a penicilina y la resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Ha caído un 63% la resistencia a macrólidos, 81% la resistencia a cefalosporinas, tanto que ahora se está planteando regresar a la terapéutica con monoterapia con cefalosporinas de tercera generación para las meningitis por neumococo. Este es el mismo ejemplo con la introducción de las vacunas conjugadas en Sudáfrica, el efecto que se vio, cómo cae en forma muy importante la resistencia a los antibióticos. Entonces, los conceptos importantes de las vacunas y resistencia a antibióticos: previene infecciones, reduce la necesidad de prescripción de antibióticos, y esto en forma secundaria va a minimizar la aparición selectiva del fármaco que da lugar a las cepas resistentes. Y por último, ahora viene lo nuevo en relación a la resistencia a los antimicrobianos. Los antibióticos como estrategia para tratar esta crisis de resistencia bacteriana no se ve muy bien porque hay muy poca investigación, hay pocos fármacos que pueden ser lanzados al mercado en breve, y la otra es que generan resistencia muy rápido. Se ha reducido mucho los antibióticos autorizados en las últimas décadas, y ahora lo que está en auge son las vacunas, que hay incluso ahora con la pandemia de COVID, hay muy buenas estrategias de rápido alcance para las vacunas. Esta es la prioridad. Ya hay una página como tal en Internet de cómo están las prioridades para desarrollar las bacterias, ¿sí? Y en ese sentido, ya nada más lo que quisiera mostrarles es estas dos gráficas. Esto es lo que viene: anticuerpos monoclonales para Clostridium difficile, vienen vacunas para Staph aureus, doctor, y para BCR. Está apoyando con las conclusiones, por favor. Sí. Como mensajes finales, la resistencia a los antimicrobianos es un proceso evolutivo. El uso de los antimicrobianos acelera el proceso evolutivo. Las vacunas van a prevenir las enfermedades febriles agudas. Las vacunas reducen el consumo de antibióticos, y las vacunas van a reducir las cepas resistentes a los antibióticos. Gracias.